palabras sobre la cuenta. Puntos varios. Nada. Ya. Tampoco, ya. Entonces pasamos al objeto de esta sesión. Vamos a continuar con la votación en particular de lo que quedó pendiente la sesión de ayer respecto al proyecto de ley de teletrabajo. Habíamos acordado que solamente se viera ese como único punto del objeto de esta sesión. Francisco, veamos punto por punto, ahí le doy la palabra para ordenar un poquito. Bueno, lo que quiero proponerles es que veamos primero los puntos que no son de debate, que entiendo hay una indicación presentada por la diputada Sabat respecto a la lactancia. Yo preferiría que avanzáramos en esas votaciones, porque así dejamos para el final una votación que va a dar más discusión. Entonces, no dejamos todo el proyecto, porque si no, no vamos a terminarlo. Entonces, sea así, secretario, si me puede ayudar en las votaciones que quedan pendientes. Queda la que usted hace mención, Presidenta, queda una indicación del Ejecutivo que va directamente al artículo único del proyecto, de la moción, que es el teletrabajo de la mujer embarazada. Esa no se votó ayer. Y quedaría pendiente la indicación del señor Silver, que fue la última que se trató ayer, que la Secretaría considera que la segunda parte de esa indicación ya está contenida en el artículo segundo que se aprobó, que era una indicación del Ejecutivo. Sería incompatible con esa parte aprobada. En cambio, la primera parte, la indicación del señor Silver, que entiende el prenatal, no es incompatible. Ya, perfecto. Entonces, lo que habría que hacer ahí, bueno, yo lo que propongo es que primero votemos entonces la indicación sobre la lactancia para poder despejar ese tema y así poder avanzar con los otros puntos. Sobre ese punto, diputada Orsini. Sí, Presidenta, es que yo no comparto la opinión del secretario de que la segunda parte de la indicación del diputado... Diputada, no vamos a entrar en ese debate todavía. Primero vamos a ver la indicación sobre el amamantamiento, que también se extiende, que presentó la diputada Sabat. Vamos a votar esa y después entramos en el otro debate, para poder despejar, porque si no vamos a dejarlo al final. Okay. Entonces, si les parece, ¿todos conocen la indicación o si se puede proyectar? Eso, Germán, muchas gracias. Y ahí está la indicación. No, Rocián. Está proyectada. Pasó. Sí. En el caso de que la madre trabajadora hiciera uso de una licencia médica extraordinaria con ocasión de la declaración de un estado de excepción, dicho periodo de tiempo será extendido en igual proporción con el derecho de amamantamiento. Esa sería la indicación de la diputada Sabat. No sé si hay palabras respecto al punto, sino para entrar a la votación. Sí, sí. Germán, perdón, Presidenta. Germán, ¿tú podrías borrar la parte de donde aparecemos nosotros que no se puede ver la indicación? Por la arriba, por la horizontal. A ver si se puede. No entiendo que no. Es que eso lo tienen que hacer ustedes. A ver. Pedro, tienes que mover el símbolo nomás. Déjame ver. Mueve las pantallas. Don Fran va a ayudar. La juventud se maneja bien en esta cosa. De todas maneras, a ver cómo lo dice. Sobre la indicación, subsecretario. No. Era lo más fácil del mundo. Gracias a don Frank. Sí, Presidenta. Quería saber si era posible que nos explicaran el fondo, porque no logro entender bien a qué apunta la indicación. También cuando se refiere a licencia médica extraordinaria, a qué tipo de licencia estamos hablando cuando habla de licencia médica extraordinaria, pero la idea de fondo no la logro entender bien. Entonces, no sé si las personas que propusieron, las honorables diputadas que propusieron la indicación, pueden explicar el contenido de la misma. Diputada Orsini, creo que es la única presente de quienes presentaron la indicación. O no sé si el diputado Guiguren está allá, pero al menos por ahora yo veo a la diputada Orsini. No, la verdad es que, sí, la verdad es que esta indicación la redactó la diputada Sabat, o sea, la senadora Sabat, y mi interpretación es que en el caso de que hubiese una madre que estuviese haciendo licencia médica
por otro motivo, distinto, por ejemplo, una depresión postparto, me imagino yo, que también se le puede extender la licencia de esa persona. Eso es lo que yo interpreto de lo que ahí dice, pero la verdad es que no tengo mayor información. Yo, bueno, de la simple lectura, lo que puedo entender es que hay una intención de poder extender el derecho de amamantamiento con las licencias en la medida que se vayan extendiendo de manera extraordinaria. Entonces, yo entiendo que ese es el propósito de la indicación, subsecretario, pero obviamente una interpretación no tenemos a la diputada, a la senadora Sabat conectada como para poder explicar. Entonces, eso es lo que le puedo señalar. Diputado Orsini, está en silencio. Ahí sí. Ahora no, de nuevo está en silencio. Ahí sí. Si me da, Presidenta, un minuto para llamar a la senadora, a ver si me puede explicar y yo lo puedo explicar de mejor manera. Ok. Quizás avanzar en otro tema por mientras. Subsecretario, ¿sí? Sí, porque, a ver, la duda que yo tengo, capaz que digo una barbaridad, Presidenta, pero yo entiendo que la madre que está con su hijo estando con licencia o sin licencia, el amamantamiento ocurre igual. O sea, como que no veo cómo interrumpe el amamantamiento el hecho de que la madre esté o no esté con licencia. Entonces, esa también es como la parte de fondo que no logro entender el por qué se extendería si se supone que igual se sigue amamantando, esté con licencia o no esté con licencia. Presidenta. Diputado Melero. Gracias, Presidenta. Yo la verdad que lo primero que me da la impresión que esta indicación, no sé, se pudo haber redactado antes de lo que aprobamos con el tema de la licencia preventiva. El subsecretario introduce una pregunta que yo al menos no tengo respuesta. No sé si Francisco del Río la puede responder. ¿Cuándo una licencia médica es extraordinaria? Quizás podrá ser una licencia médica que se extiende por una enfermedad distinta, pero no sé cuándo, no sé si existe en nuestra normativa el carácter de una licencia médica extraordinaria. Veo ahí que Francisco del Río, si a usted le parece, sí, Presidenta, le da la palabra. Déjeme darle la palabra primero a la diputada Castillo, que también la pidió, y luego le doy a Francisco, ¿ya? Solamente para aclarar ese concepto, porque yo al menos la prolongación del amamantamiento lo respaldo y me parece muy razonable. Lo que pasa es que quizás hay que cambiar la redacción y ahí poder arreglar el tema. Ahora no es fácil cambiar la redacción de una indicación cuyos autores no están. Diputada Castillo. Sí, Presidenta. Yo la verdad es que de la lectura de la indicación no sé cuál es el aporte que puede hacer, porque la indicación en el fondo habla del periodo del amamantamiento mientras está con licencia, en circunstancias que durante ese periodo no debería haber problema, porque justamente está con licencia. Entonces, la indicación así como está, yo creo que no hace ningún aporte. Si la intención de la indicación era decir otra cosa, se va a tener que presentar otra indicación, pero esa indicación creo yo que no sé cuál es el efecto que quiere lograr, porque cómo va a aumentar el periodo de amamantamiento de una persona que está con licencia, porque esa persona está justamente o sea, digamos, en su domicilio con la guagua. Entonces, no entiendo bien, y probablemente tenía una intención distinta, pero eso sería otra indicación, porque aquí lo que dice, por más que se explique lo que quiere decir, dice lo que dice. Y lo que dice es que la trabajadora que hiciere uso de una licencia médica extraordinaria con ocasión de la declaración del estado de excepción, bueno, será extendido en igual proporción con el derecho al amamantamiento. Entonces, esa parte no... Me pide la palabra Francisco del Río y luego le doy la palabra a la diputada Orsini, que entiendo que ahora ya podría tener una respuesta. Francisco del Río. Sí, Presidenta, yo tengo una opinión, pero me da la impresión que es más importante lo que pueda señalar la diputada Orsini, si es que habló por fuera de la indicación, y después, si cabe opinar, le pido la palabra, no sé. Ya. Diputada Orsini. ¿Ahí sí? Sí, ya.
Ya, ahora sí, lo que quieres decir esta indicación, y la verdad es que lo entendí bien ahora, es que una vez que se termina la licencia de postnatal de emergencia, se aumente también el tiempo que tienen las madres derecho a amamantar por el mismo periodo. Eso es lo que quiere decir, porque una vez que se acaba el postnatal, luego viene un tiempo en que la madre tiene derecho para salir del trabajo para poder amamantar. Y lo que se está pidiendo es que eso también se extienda una vez terminada la licencia COVID. Francisco del Río. Ahí sí. No, ahora no. No tiene, está en silencio. ¿Francisco del Río? ¿Ahí sí? Sí. Es que el hospedador me bloquea el micrófono a veces. Debe ser Pedro probablemente. Presidenta, sí, me daba la impresión que esa era la intención. Es decir, que no se pierda el derecho a la... Voy a pedir un segundito, bien. Que no se pierda el derecho al periodo de amamantamiento, que no solamente es un periodo de alimentación, sino que tiene un trasfondo de apego, ¿ya? Por el hecho de estar en licencia. Si es licencia más el periodo de amamantamiento, en el cual tiene que haber un acuerdo con el empleador si se hace al principio de la jornada, al final o entre medio, bien vale la pena aceptarla. Lo que sí, yo no sé si ahora, pero no creo que ahora, pero le podemos pedir a la senadora Sabat en el segundo trámite que mejore la redacción, porque tiene algún grado de confusión la indicación. Pero yo diría que tratemos, bueno, no sé si les parece, pero tratemos de arreglar igual la redacción. Puede ser que lo intentemos hacer en este trámite. Lo digo como porque mejor siempre avanzar desde ya. No sé si habrá alguna forma, Francisco, de poder resolver el tema. ¿Sí, Francisco? Mientras tanto transcurre la sesión, yo puedo avanzar en una redacción que previamente visamiento del subsecretario se la podemos enviar al final de la sesión, Presidenta. Ya, perfecto. Entonces lo dejamos de nuevo pendiente. Y ahora entraríamos a la discusión de los puntos sobre el prenatal, que en donde está la indicación del diputado Silver y también la indicación del gobierno. ¿Esas son las dos indicaciones o queda algo más, Pedro? No, son las dos que faltarían, Presidenta, pero la del Ejecutivo pendiente es la que modifica el artículo único de la moción, Presidenta, no es exactamente el prenatal. Si usted se fija. Ya. Es la que apunta al teletrabajo de la mujer embarazada. Claro. Ya. Esa tiene modificaciones del Ejecutivo. Ya. Diputada Orsini. Sí, solo le quería pedir al secretario que especificara si la votación favorable de esta indicación hace o no hace incompatible la votación de la indicación del diputado Silver. No, esta indicación del Ejecutivo no apunta a la indicación del diputado Silver. Apunta a una cosa distinta, apunta al teletrabajo de la mujer embarazada, que es el objeto de la moción. Perfecto. Subsecretario. Sí, Presidenta. A ver, yo quiero recordar un poco que este es el artículo inicial que da origen a este proyecto. La moción parlamentaria es la que da una solución a todas las mujeres embarazadas por vía de teletrabajo, trabajo a distancia o trabajo sin atención de público. Ese era el espíritu de la norma con la cual partimos la discusión de este proyecto, espíritu que el Ejecutivo comparte y por eso es que lo patrocinó en ese aspecto e incorpora algunas adecuaciones para hacerla mejor, sobre todo en su redacción y algunas precisiones. Ahora, esta es una solución para todas las mujeres embarazadas y la moción del diputado Silver, por su intermedio, es para un segmento de estas mujeres embarazadas, para las que están entre la semana 10 y la semana 6, previo al parto, pero claramente la solución que viene en el texto original y respecto al cual están las indicaciones del Ejecutivo abarca un universo mayor
y da una solución para todo ese universo, entonces para el juicio del Ejecutivo, sí sería incompatible, porque estamos hablando de una solución que serían para un mismo universo, dos soluciones totalmente diversas, y en ese sentido sería sí incompatible. Ahora, si no es opinión de la mesa que sea incompatible, sí es inadmisible, porque estamos hablando de un tema de seguridad social, estamos hablando de un tema que irroga gasto, y rogando gasto y siendo una indicación que se incorpora ahora por parte del Poder Legislativo, debiese, a opinión nuestra, y lo dejamos también para que usted lo resuelva, pasar para la Comisión de Hacienda, porque rogando gasto tendría que Hacienda tener que pronunciarse sobre eso, porque claramente ese aspecto no está patrocinado por el Ejecutivo lo que está patrocinando es la idea original de la moción del proyecto, que es lo de favorecer el teletrabajo, trabajo a distancia o trabajo sin contacto de público para todas las mujeres embarazadas. No sé si se mantienen las palabras pedidas que está el diputado Melero y la diputada Castillo. ¿Sí? No, yo no. No, esa es un rato. La anterior, ya, ok. ¿Sí, diputado Melero? No, Presidenta, era la anterior, la consulta que le había hecho yo al señor del Rey. Y respecto a este artículo, Presidente, creo que la indicación del Ejecutivo es perfecta, aclara muy bien el concepto de calamidad versus catástrofe, y obliga a ofrecerle al empleador una alternativa a la mujer que está con la situación de postnatal, que como bien lo ha dicho el subsecretario, es la idea matriz de la iniciativa de la diputada Sabat. Gracias, Presidente. Bueno, gracias, diputado Melero. No sé si hay más palabras sobre el punto, si no ya entramos a la votación. Yo lo único que quería mencionar sobre la indicación del diputado Silver, que igual se lo comenté, que a mí me parece que no debería señalar que fuera bajo el Ministerio de la Ley, porque igual debe ser voluntario el poder elegir, ¿cierto? Y además, en esos términos, al menos nosotros en la ocasión anterior, en donde incluimos esta indicación en el postnatal de emergencia en su oportunidad, lo hicimos con esa intención, porque de esa manera, claro, ahí se puede considerar en el fondo que irroga un gasto indirecto, porque no va a ser en el fondo, o sea, va a ser voluntario si se ejerce o no, o se ejerce el teletrabajo, ¿cierto? Entonces, de esa manera creo que también se puede justificar el tema de la admisibilidad. Entonces yo aquí quiero ver si es que realmente se va a cambiar, pero lo quiero poner sobre la mesa porque entiendo que ha sido parte también del debate. Y lo otro que era la parte... No, porque el concepto me gusta. Y lo otro que había mencionado el secretario respecto a la segunda parte de la indicación del diputado Silver, también como para poder aclarar esos puntos de cuál va a ser el contenido final de la indicación a poner en votación. ¿Diputado Silver o diputada Castillo? Sí, diputada Castillo. No, yo solo tengo la duda, ¿qué vamos a votar primero? Porque yo tenía entendido que ahora íbamos a votar la indicación del Ejecutivo, que ya nos quedó claro que no es incompatible con la indicación que presentamos junto al diputado Silver. Entonces, para que ordenemos un poco el debate, porque si no se nos desarma el proyecto. Ya, entonces votamos primero la indicación del Ejecutivo. Así es, presidente. Ya, perfecto. La ponemos en votación, si les parece, y así avanzamos también con ese punto. Presidenta, un solo toda la indicación, porque se compone de 3 letras distintas. Claro. Votamos en conjunto las 3 letras. ¿Les parece votar en conjunto o alguien quiere votar algo separado? ¿Sí? Sí, estamos todos de acuerdo aquí. Señor Perfecto. Barros. Señor Barros. A favor, señor secretario y presidenta. Señora Castillo. A favor, presidenta. Señor Durán. A favor. Señor Eguiguren. Señor Jiménez. Perdón, señora Carvajal, escúcheme eso. Gracias, señor secretario. Estoy reemplazando al diputado Jiménez sí. y voto a favor. Apruebo. Señor Labra. Apruebo. Señor Melero. A favor. Señor Bobadilla. A favor,
Secretario. Señor Saavedra. Don Gastón. Don Gastón. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Apruebo, presidenta. Señor Sauerbaum. Señora Sepúlveda. A favor, presidenta. Señor Silver. Presidenta. A favor. 13 votos a favor, presidenta, ninguno en contra, ninguna abstención. Queda aprobada entonces la indicación del Ejecutivo. Ya. Ahora nos tocaría la indicación del señor Silver, que Ya. está en la página 8 del comparado. ¿Lo puedes colocar en la pantalla? ¿Lo puedes proyectar? Es esa, hijo. Él está en la página 8 del comparado. Germán. No, sí, ese no es. Germán. Ahí estaba recién, te pasaste. Ahí está. El que dice, de los diputados señores Silver, Jiménez y Labre, de las diputadas señora Carvajal, Castillo, Fernández, Giles y Sepúlveda, para agregar a continuación del inciso propuesto en el proyecto los siguientes incisos. Así también se entenderá por extendido por el solo Ministerio de la Ley y en los términos y plazos del artículo anterior, el prenatal por un término de 10 semanas. Respecto a las licencias médicas por enfermedad grave emitidas para hijos o hijos menores de 1 año extendidas en los plazos y términos descritos en el inciso primero, estas se tramitarán sin dilación o trámite alguno y quedarán exentos de la avisación o supervigilancia del COMPIN. Esa segunda parte, presidenta, es la que la Secretaría estima que está comprendida en el artículo segundo propuesto por el Ejecutivo. No sé si quieren palabras sobre el punto, diputada Orsini. Presidenta, primero yo creo que si bien es una sola indicación, tratan dos temas distintos, por lo que yo creo que debiésemos votarlas por separado y discutirlas por separado, porque la primera trata de la extensión del prenatal y la segunda trata de la extensión de la licencia médica por enfermedad grave El artículo segundo. del hijo menor de 1 año. Respecto a la primera, si lo vamos a tratar... Es en la página 13. ¿Me va a dejar hablar, secretario? Sí, no es que... Perdón. Sí. Ahí sí. Ya, gracias, don Pedro. Sobre la primera, yo creo que hay que hacer una adecuación, si es que están de acuerdo los diputados mocionantes, que es cambiar el 10 por 4, que es en el fondo que se agreguen 4 semanas más y no 10 semanas más, porque si no quedaría de 16 semanas, si es que eso es el espíritu que tenían, para que se entienda bien. Y segundo, yo comparto, presidenta, con usted la interpretación de que si es por el solo Ministerio de la Ley, el gasto es seguro. Siempre va a haber gasto porque existen mujeres embarazadas. Sin embargo, si es optativo por parte de las madres trabajadoras, el gasto es eventual. Por tanto, no es que sea directo o indirecto, sino que es eventual. Podría ninguna madre solicitarlo. Entonces eso resolvería el problema de la admisibilidad del inciso primero. Y respecto al inciso segundo, sobre las licencias médicas, eso no está resuelto en la indicación del Ejecutivo, porque lo que hace la indicación del Ejecutivo solamente es establecer que las licencias, en vez de pedirse cada 7 días, como es ahora, se podrán pedir cada 28 días, pero no extiende a las personas a las que se les venció su licencia por enfermedad grave para el hijo de menor de 1 año durante la pandemia, no las extiende. Y por lo que yo entiendo de esta indicación, y podrán corregirme si me equivoco, quienes la presentaron, lo que busca justamente es extender el plazo de esas licencias médicas para hijos mayores de 1 año a los que hubiesen pasado del año durante la época de la pandemia, por tanto, no serían incompatibles, en mi opinión, presidenta. Gracias. Sí, no sé si hay más palabras, voy a ver las manitos que estén levantándolas. Está el diputado Barros. Ahí sí. No, gracias, presidenta. Bueno, ayer ya yo había argumentado la inadmisibilidad de esta indicación. Esto no es tan simple como para saltarse la admisibilidad y la argumentación de la diputada Orsini. Claramente, de alguna manera,
reconoce que hay un elemento que la hace inadmisible, porque dice, podríamos ponernos en el caso que no hubiera ninguna mujer que accediera al beneficio. De lo que se trata aquí es que estamos buscando beneficios, entonces me parece que el argumento para poder suplir, ¿no es cierto?, la evidente inadmisibilidad no me convence para nada, y por eso quiero pedir un planteamiento, y lo pedí ayer respecto al secretario. Y también me quiero quedar con el planteamiento que hizo ayer el diputado Marcelo Díaz. A mí me extraña a veces este afán maximalista de las cosas. Si nos vamos a enredar en las admisibilidades, este proyecto va a llegar tarde a beneficiar a las personas que nosotros queremos que se beneficien. Por lo tanto, el diputado Marcelo Díaz puso un tema ayer que es súper relevante. No nos enredemos en un afán maximalista de obtenerlo todo, entendiendo que esta es una indicación que a todas luces es inadmisible. Gracias, presidente. Gracias, diputado Barros. No veo más palabras solicitadas. No sé si en la sala, o sea, en la comisión, están solicitando. Francisco, sí, es que estoy viendo las manitos porque no tengo todo el cuadro. Entonces, para la próxima, pero tiene la palabra Francisco del Río. Presidenta, sí, mire, yo quisiera volver un poco atrás en la génesis de esta moción y referirme un poco a alguna discrepancia que tenemos con el secretario en cuanto a su compatibilidad con la indicación recientemente aprobada del Ejecutivo. Resulta que, a ver, en un caso, estamos hablando de un instituto de seguridad social que es un subsidio maternal asociado a un descanso maternal que es irrenunciable. Ahí me hace un poco ruido si es que... No se escucha, presidenta. ¿No se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha, no sé, porque allá no se escucha. Acá nosotros poco, presidente. Ya. ¿Presidenta, ahí me escucha? Sí. Sí, muy bien. Sí, nosotros escuchamos, pero parece que en la sala no. A ver, el punto es el que quiero referirme al siguiente. El Ejecutivo se hizo cargo del espíritu y del texto de la moción original de la diputada Sabat, de la exdiputada Sabat. Ahora bien, la solución que se propone en la indicación por su intermedio del diputado Silver es efectivamente incompatible con la del Ejecutivo que acaba de ser aprobada. Básicamente porque en un caso estamos hablando de un instituto de seguridad social, que es el subsidio maternal asociado a un descanso que es irrenunciable. En ese sentido, no me figuro bien cómo un instituto de seguridad social, como es el descanso prenatal de maternidad, pueda asignársele un valor voluntario, una cierta voluntariedad. No. Ahí hay un tema que resolver en lo que por su intermedio decía la diputada Orsini. Pero en todo caso, la incompatibilidad viene por el hecho de que el Ejecutivo lo que se hace resguardo es de la idea matriz del proyecto, que es buscar un mecanismo de protección a la mujer embarazada durante el estado de pandemia y que asumen todos los problemas y que enfrenta todos los problemas que ya hemos latamente visto. En este sentido, establecemos primero obligaciones del empleador, ¿ya? Que es que deberá poner a disposición de la trabajadora una oferta razonable de teletrabajo en caso de ser posible. Una segunda obligación del empleador, que debe redistribuir las funciones, los espacios físicos, a fin de que la trabajadora no se exponga a contagios con terceros o con otros compañeros de trabajo. Y una característica que rodea estas dos obligaciones del empleador es que son absolutamente a discreción en su elección de la trabajadora, ¿ya? El empleador no tiene demasiado margen, sino de respetar la decisión de la trabajadora. Más aún, se establece un resguardo de que ello no puede implicar un menoscabo a la trabajadora, sea en teletrabajo, sea en reasignación de funciones, ni en su remuneración, ni en el sentido general de que se habla en el Código de Trabajo. Ahora bien, estas soluciones son precisamente para la idea matriz que planteó la Sabat. No tiene nada que ver, no es compatible con hacer de nuevo la discusión que hicimos sobre aumento de prenatal, porque efectivamente sí la diputada Orsini tiene mucha razón. Si esto se hace por el solo Ministerio de la Ley o como una obligación legal de extensión de 6 a 10, efectivamente tiene un costo. Tiene un costo, como ella lo señala, de ampliación de 6 a 10 las semanas de subsidio, ¿ya? Y no se ve cómo podría adquirir un carácter de voluntaria una institución que es de seguridad social y de carácter renunciable. A mí me parece que son argumentos que
que plantean a las dos soluciones en carriles totalmente diferentes. Totalmente diferentes. No me estoy refiriendo a la admisibilidad, que probablemente el subsecretario tenga muchos mejores argumentos que yo, pero me estoy refiriendo a la compatibilidad legislativa de ambas instituciones. Son totalmente distintas. Gracias Francisco del Río. Ya, a ver, como para poder ir viendo cada punto, porque hay un tema que tiene que ver primero con la primera parte, ¿cierto? Yo también separaría las discusiones. Está la discusión sobre el prenatal, que es la primera parte de la indicación del diputado Silver, y respecto a ella, yo al menos ya planteé algunos puntos que me gustaría que se puedan referir los diputados que son emocionantes de la indicación, ¿cierto? Esta alusión a que sea por el solo Ministerio de la Ley, a mí me parece que la hace totalmente inadmisible si es que se mantiene. Entonces, eso por una parte. Y lo otro que también habíamos quedado, de hecho, el día de ayer a cambiar la alusión final, que decía el prenatal por un término de 10 semanas antes del parto. Eso entiendo que había quedado como redacción final el día de ayer de lo que habíamos conversado. Entonces, eso respecto a la primera indicación. Respecto a la segunda parte de la indicación, contempla por lo menos 3 contenidos, yo diría. Uno, que están ahí mezclados. Uno que tiene que ver con el tema de la, en el fondo, visación o supervigilancia del COMPIN, que eso ya está contenido en la indicación del Ejecutivo que votamos el día de ayer, por lo tanto creo que eso no viene al lugar. Tampoco respecto al tema de, claro, en el fondo, cómo se van que si van a hacer con dilación o trámite alguno, que en el fondo se establece plazos y formas de proceder en la indicación del Ejecutivo, por lo tanto esa parte yo también creo que no viene al lugar. Y lo único que quedaría, yo entiendo como fuera, es lo que mencionaba la diputada Orsini respecto a que se extiendan en el fondo también esas licencias. Creo que eso es lo único que es como que no está dentro de lo que señaló, o sea, donde lo que está incorporado en la indicación del Ejecutivo, que votamos el día de ayer. Pero efectivamente habría que hacer cambios en esa indicación si se quiere mantener o si es que mantenemos lo que ya votamos el día de ayer en la indicación del Ejecutivo. Esto lo digo también porque entiendo que se ha cuestionado y se cuestionaría también con ello la admisibilidad de esa segunda parte también. Entonces, lo pongo sobre la mesa en esos términos también para que veamos con qué se sigue manteniendo este debate o hasta dónde llegamos, ¿cierto? Como para poder transparentar también esa discusión. Eso por mi parte. No sé si los mocionantes de la indicación se quieran referir a estos puntos como para poder ir resolviendo. Presidenta. Sí, no sé quién me está hablando, pero es de la comisión. ¿Diputado Ligure? Ya. Presidenta, solamente quiero insistir en lo que conversábamos ayer. Y yo quiero pedirle a los mocionantes que de verdad seamos razonables y seamos súper concretos y aterrizados. Primero, la segunda parte de la indicación está contenida en el artículo que ya nosotros aprobamos. Esa parte podríamos perfectamente aislarla. Y la otra genera y roga gasto del Estado. Eso es inadmisible. Si nosotros la aprobamos, efectivamente están los votos para aprobarla. Si la admisibilidad se puede aprobar, pero vamos a hacer la vuelta larga. Y sinceramente yo creo que lo que dijo ayer el diputado Díaz con respecto a las madres es una realidad y es una verdad. Ellos quieren hoy día la ley, quieren hoy día tener este proyecto de ley aprobado. Entonces no lo atrasemos, no lo dilatemos por una situación que a lo mejor podemos negociarla incluso aparte con el gobierno, porque hoy día entiendo que no hay piso tampoco de parte del gobierno en este proyecto de ley para incorporar esta indicación. Entonces, yo creo que seamos prácticos y yo propongo y me dispongo a trabajar con el gobierno para ver una fórmula de poder incorporar este inciso en un proyecto nuevo, pero no lo hagamos acá porque aquí lo que vamos a hacer es entorpecer este proyecto, dilatarlo, y al final del día, la única perjudicada van a ser las madres, y yo creo que ninguno de los que están acá quiere eso. Por lo tanto, llamo a la sensatez, porque sinceramente siento que
aquí hay más voluntarismo que realismo, y eso a mí me preocupa. Gracias, presidente. Yo digo que votemos, presidente, no hay más vuelta que darle. Diputado Eguiguren. No sé si hay más palabras, diputado Silver y diputado Castillo. Diputado Silver. Bueno, presidenta, claramente, con todo respeto, uno ve aquí dos diputados Eguiguren, el diputado que nosotros vimos como apoyaba las causas transversales, que tenía un compromiso, obviamente, con los lactantes y permitió, gracias a su voto, obviamente, cambiar las barreras de lo posible, de lo imposible, hacer lo posible. Y gracias a hoy día tenemos una solución concreta respecto al tema del postnatal de emergencia. Hoy día el mismo diputado nos dice algo así como para que nos siguen a través del canal de la Cámara, es lo que hay. ¿Qué mejor término en chileno? Confórmense con eso porque eso es lo que hay y votémoslo porque el Ejecutivo tiene prerrogativas absolutas respecto a este tema. Lo discutiremos no sé dónde, en alguna oficina, en el ministerio, en algún café, en fin, pero esto en el Congreso no se discute. Y yo la verdad he visto cómo desde esta comisión que ha sido bastante vilipendiada, se han impulsado cambios que hoy día son concretos y tangibles respecto a los chilenos, para qué decir el tema del retiro del 10%, el tema del postnatal que partió también, y yo saludo a los impulsores de este proyecto, también de manera bastante heroica, para qué decir el apoyo que tuvimos de Renovación Nacional a la hora, por ejemplo, de mover las líneas respecto a la pensión básica solidaria, y recordemos cómo era la propuesta original del Ejecutivo, y también se acusó justamente a los integrantes de esta comisión de todo tipo de epítetos a la hora de lograr cambios que hoy día son palpables para muchos adultos mayores, y este proyecto un poco va en esa línea. Señora Presidenta, estamos disponibles a eliminar la frase por el solo ministerio de la ley, si es que a usted le hace fuerza. Para nosotros, como digo, no innova mucho, como decir ipso iure o ipso facto, en fin, no hace la diferencia respecto de dicho término, pero si usted lo considera así para que sea admisible, obviamente lo vamos a eliminar. Y respecto al inciso segundo, sí podemos tener cierta coherencia de que, si bien no es todo, bajo la tesis Eguiguren, del diputado Eguiguren, de alguna manera hace fuerza con lo que ya ha aprobado en la página 13, el comparado que tenemos a la vista. Por tanto, votar en rigor lo que es el inciso primero en los términos del concepto del prenatal. Y ahí sí llamaría obviamente a lo que dicen nuestras colegas, si es que lo ponemos bajo desde el momento del parto para que sea completo en una sola extensión, o en los términos de la diputada Orsini, que se entiende una extensión a las 6 semanas que ya existen. Sobre el punto, a nosotros ambas soluciones, la diputada Orsini o la propuesta por usted, para nosotros también nos calzan porque van en la misma línea de la solución propuesta. Perfecto. Diputada Castillo. Sí, Presidenta, voy a partir de atrás para adelante. Yo creo que es más práctica por la redacción, para no tener que cambiar toda la redacción, cambiar el 10 por el 4. Creo que, como dice al principio, dice extender. Si cambiamos el 10 por el 4 no tenemos que cambiar nada más. En cambio, ponerle otra frase habría que cambiar igual el extender por el que haya un poco más enredado. Entonces ahí creo que me parece más adecuada la solución que habíamos trabajado desde ayer en cambiar ese número. Ahora, quiero decir que y sobre la frase que hace ruido, solo para efectos de la historia de la ley, porque creo que no, o sea, ya hay consenso en que vamos a cambiar esa, o vamos a sacar esa frase. Ojo, porque aquí lo que se está haciendo no es cambiar la naturaleza jurídica del periodo prenatal. Lo que estamos diciendo es que el plazo se extienda por el solo ministerio de la ley. Y ahí entramos a la discusión del parto, porque aunque esté en la fecha de parto y aunque aumente por el solo ministerio de la ley, el parto no es un hecho cierto. O sea, no es matemática pura. El parto puede ser antes, puede ser después. Entonces, el tema del gasto es bastante relativo. De hecho, el parto se puede producir sin riesgo para la guagua desde la semana 36 en adelante. Por lo tanto, como son muchas mujeres las que acceden al beneficio, no es matemática pura, incluso con mujeres que tengan partos programados. Entonces, creo que existiendo el fondo del cual se obtienen los recursos, no habría problema de
de inconstitucionalidad respecto a la vía del gasto. Y además porque las normas de protección de la maternidad son normas de derecho universal, entonces son un mandato constitucional, por lo tanto no solamente no es inconstitucional, sino que además es un deber del Estado dar la debida protección para cumplir con el estándar que requiere la protección de la maternidad. Entonces, si bien en la Constitución nuestra, que la vamos a cambiar, no es tan rigurosa para dar esa protección, sí lo son así los tratados internacionales suscritos sobre esta materia. Eso, Presidenta, pero el resto... y lo último, respecto al inciso segundo, creo que la última frase es la relevante, el tema de la burocracia. Y eso yo creo que podemos autorizar a la Secretaría para que lo ubique en el artículo donde quede mejor, si es que se cree por la comisión que aquí no es la mejor ubicación. Gracias, diputada Castillo. Diputado Melero. No, Presidenta, yo a esta altura tengo la convicción absoluta de que esta indicación es totalmente inadmisible. No porque exista un derecho, el legislador puede ampliarlo al infinito. Estamos llenos de derechos en nuestro ordenamiento y cada vez que es necesario suplementar más recursos, eso incide en la administración financiera y por consiguiente implica un gasto adicional. Aquí no hay informe financiero, aquí no hay un cálculo de cuánto más esto cuesta, no hay ninguno de los elementos que la ley obliga, de manera tal que lo primero que le quiero pedir a nuestro querido secretario, don Pedro Muga, un pronunciamiento sobre la admisibilidad de este punto como orientación, y después, Presidenta, a usted, y que se resuelva el tema de la admisibilidad antes de entrar en el tema. Porque la Constitución en esto es clara. La diputada Castillo, con todo cariño, dice, vamos a cambiar la Constitución. Yo entendí que habíamos convocado un plebiscito para que el pueblo diga si la vamos a cambiar o no. No hay que adelantar escenario, estimada diputada. Ni tampoco respecto a la forma como el pueblo quiere cambiar la Constitución. Así que solamente en exceso de optimismo, diputado. Pedirle eso. Gracias, muchas gracias. Diputado Labra, ¿me pide la palabra? Sí. La discusión a mí me parece igual que la que tuvimos antes y la que tuvimos anteriormente. Al final lo arreglamos después. Yo no veo dónde, por ejemplo, y entiendo que la diputada Castillo se refiere a eso cuando estamos hablando del COMPIN. El COMPIN es un sistema burocrático que no sé si hay que cambiar la Constitución para hacerlo, pero la opinión sobre el COMPIN es súper clara. Va a dificultar un montón el trámite. Yo no entiendo dónde está en la indicación del Ejecutivo el COMPIN mencionado, diciendo claramente que no va a pasar el trámite por el COMPIN. Si a mí me dicen que es así, yo no lo veo. Y lo otro es que entre la locución del diputado Díaz, yo no estoy aquí para ser gallito ni gallinas, ni gallitos ni gallinitas. Estoy aquí para plantear temas como este. Me parece que es suficiente. Ahora, si ya están de acuerdo con el Ejecutivo y no quieren hacerse más problemas, digámoslo claramente, no perdamos tanto tiempo. ¿Ok? Votemos y punto. El diputado van a seguir insistiendo que es inconstitucional, que es inadmisible. Los argumentos están súper claros. Entonces, no le demos más vuelta al asunto. Si el diputado, los que ofrecen soluciones para después, que es lo que yo escuché, que íbamos a solucionar en esta parte, íbamos a solucionar algo importante. Ahora se dio vuelta el asunto y ahora el proyecto que estamos viendo tiene otra raíz, entonces no podemos solucionar lo que íbamos a solucionar antes. Eso lo quiero dejar súper claro. Gane o pierda, me da lo mismo. Aquí el asunto es dejar claras las cosas. Y en ese sentido, yo no puedo aceptar el planteamiento que se está haciendo sin ser cínico. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado Labra. Yo solo como para responder en qué parte yo veo de la indicación del Ejecutivo, está en el artículo segundo, en el inciso segundo, donde dice en los casos señalados en el inciso anterior, las comisiones médicas preventiva e invalidez de las instituciones de salud previsional
no podrán rechazar las licencias médicas emitidas en virtud de una enfermedad grave del niño o niña menor de 1 año por haber sido emitida o tramitada de manera simultánea, conjuntos, separadamente, con anterioridad a la fecha de inicio de cada uno de los reposos en su caso, por haber sido presentada fuera de los plazos replanteados por parte del trabajador o empleador según corresponda. No sé si tenemos más palabras, o si no, ya para empezar a ver ya la votación del tema. El pronunciamiento del secretario, presidenta, que le pedí. Sí, diputado, sí. Sí, tenemos que ver la admisibilidad, que es el primer punto para poder empezar a votar. Secretario. Es difícil la posición en que la comisión me coloca, pero a juicio de la Secretaría, presidenta, primero esta indicación se aparta de las ideas matrices de la moción, como primera cosa. Y en ese sentido, el artículo 24 de la Ley Orgánica del Congreso es clara. Pero también incide en facultades exclusivas, iniciativas exclusivas del Presidente de la República, según el artículo 65, número 4 y 6, ¿ya? Al generar gastos y al legislar sobre materias de seguridad social. En consecuencia, a juicio de este secretario, la indicación es inadmisible, presidenta, pero la facultad de declararla como tal es solamente suya. Sí, yo lo único que quiero mencionar es para objeto también de la historia de esta comisión, que yo declaré admisible en su oportunidad cuando tramitamos el proyecto de ley del postnatal de emergencia, una indicación que ahora con las reformulaciones realizadas por el diputado Silver y también por la diputada Castillo es una indicación, si no es similar, es la misma. Entonces, en términos de eso y de la coherencia, en ese minuto nosotros lo que argumentamos y lo que a mí me pareció atingente respecto a ese debate tenía que ver con la posibilidad de generar gasto indirecto, dado que queda en la facultad de esa mujer trabajadora el poder, en el fondo, acogerse a esta extensión del prenatal como no. Y en esos términos que ocasiona costo indirecto para el Estado. Y tanto por los fallos del Tribunal Constitucional al respecto, en donde los costos indirectos han sido considerados como, en el fondo, materias que sí son admisibles a presentar por las y los parlamentarios. Yo bajo ese criterio la declararía admisible. De todas formas, yo entendiendo que no, a mí al menos voy a hacer un último intento, ¿cierto?, de poder ver si es que existen condiciones para seguir conversando bajo este tema con el Ejecutivo y así no entrampar el debate legislativo de esta iniciativa. A mí no es mi interés, yo lo dije desde un inicio, yo esperaba, y de hecho esperamos por lo menos 2 semanas a que el Ejecutivo nos contestara para así poder tener una iniciativa que fuera un acuerdo entre la Comisión y el Ejecutivo. Entonces, apelando a eso y apelando a que es el último punto, todos los demás puntos, y quiero destacar eso, todos los demás elementos de la indicación presentada por el Ejecutivo los aprobamos, a pesar de que no compartíamos todos los elementos. Y quiero destacar eso igual por parte de los parlamentarios y parlamentarias, que tuvieron también en el fondo la posición de poder ceder en esa materia, porque quiero recordar en materia de la propuesta del postnatal de emergencia respecto a las licencias médicas de enfermedad de hijo grave menor de 1 año, la propuesta original era extender esa licencia, sobre todo para quienes se les vencía el postnatal antes del 18 de marzo. Entonces, quiero volver a darle la palabra al subsecretario si es que existen condiciones para seguir conversando respecto a este punto en particular. Entonces, para poder no iniciar un trámite en donde empecemos mal. Yo no tengo ese interés, sobre todo por las madres que están esperando. Presidenta, el señor Bobadilla le pide la palabra. Ya. Le doy la palabra al diputado Bobadilla y luego al subsecretario. Diputado Bobadilla. Sí, presidenta. Siempre el ánimo, por cierto, de conversar y buscar acuerdos, pero yo lo que puedo apreciar acá en la discusión, que las posturas están bastante claras.
yo le solicito, Presidenta, si lo tiene bien, que votemos la admisibilidad de la indicación y superamos el tema y no seguimos chuteando algo que ya debería la mayoría de los que están presentes y los que están en forma telemática está bastante clara su postura, por lo tanto yo le solicito que votemos la admisibilidad. Bueno, le doy la palabra al subsecretario y entramos a la votación. Subsecretario. Presidenta, yo quiero recordar un poco que en este proyecto de ley estamos dando una solución de continuidad al fuero, que era una materia importante en la cual se quería avanzar. Estamos dando una solución a las licencias médicas para niños menor de 1 año, que vamos a poder tener hasta 5 licencias continuas y con eso evitar que las madres tengan que ir a renovarlas al periodo de vencimiento de 7 días que originalmente tiene cada una de estas. Estamos dando una solución a todas las madres embarazadas vía teletrabajo, trabajo de distancia o trabajo sin contacto de público durante todo el periodo de embarazo y no solamente durante las semanas 10 y 6 previas al parto. Y son materias sumamente relevantes y creo que antes de la votación meternos en una discusión que ya conocemos, porque la verdad que la discusión que estamos viendo es muy parecida a la que ya se dio en mayo, y sabemos lo que demoró después de mayo, lo que generó después de mayo, lo que señaló la Secretaría del Senado respecto a la admisibilidad de este tema, va a ser de que todos los demás puntos en los que hemos logrado avanzar, en que reconozco, tal como usted señora Presidenta, que ha habido sesiones de un lado y del otro para lograr las mejoras que están esperando, ponerlas en conflicto temporal de que puedan salir antes o no, quiero hacerle ahí un llamado antes de la votación, que eso lo tengan en consideración antes, porque claramente el Ejecutivo va a plantear el tema de que es la reserva constitucional en ese punto, si fuese aprobado, que no se entienda como una tipo de extorsión o algo por el estilo. Solamente estoy adelantándome a lo que va a ocurrir, y sí nos interesa de que todo el resto sea aprobado y esté aprobado luego. Entonces ahí les quiero hacer un llamado antes de votar, que no nos entrampemos en discusiones que ya conocemos cómo siguen y sabemos cómo terminan y el tiempo que demoran. Solamente eso quería preguntarle, presidente. Gracias, subsecretario. Yo lo único que sí veo es que habría que, si hay intenciones de eso, según lo que yo escuché del diputado Silver, habría que reformular la indicación de todas formas. Entonces, para poder tener el texto final de lo que vayamos a votar, yo pediría que se pueda hacer eso, ya sea por alguno de los diputados mocionantes de la indicación, o si el secretario nos puede ayudar en los términos de lo señalado por el diputado Silver para ver cómo queda la indicación final. Presidenta, si me permite. Sí. Apagó el micrófono, parece. Sí, no se escucha, secretario. Perdón, Presidenta, lo que yo he entendido por lo que se ha conversado es lo siguiente. La indicación quedaría así. Así también se entenderá extendido por el solo Ministerio de la Ley. Eso lo quieren eliminar. ¿Seguro ya? Así también se entenderá extendido en los términos y plazos, en los términos y plazos del artículo anterior, el prenatal por un término de 4 semanas. Ese es lo que se ha conversado. Sí, eso. Y la segunda parte quedaría, ¿no quedaría entonces? No quedaría, Presidenta. No quedaría, porque estaría comprendida lo que ya aprobamos en el artículo 2 del Ejecutivo. Diputado Orsini. Y luego diputada Castillo. Diputado Orsini. No, Presidenta, son cosas distintas. En lo que aprobamos en la indicación del Ejecutivo, dice que el trámite no tendrá que hacerse cada 7 días, sino que cada 28 días, y establece una forma de procedimiento menos burocrática para las madres, pero no extiende el plazo. Lo que hace esta indicación es que en su primera parte extiende el plazo y en el segundo establece la forma burocrática. Entonces, si sacamos la parte final en la que ya, que efectivamente es redundante, quedaría la extensión de la licencia médica por hijo menor de 1 año enfermo, de la misma forma que se extiende la licencia del postnatal de emergencia, y eso son cosas distintas que no son incompatibles, siempre que se modificara lo del final. Si es que estoy entendiendo bien, que me corrija el diputado Silver. A ver.
Sí, se da por corregido. A ver, señora Orsini, don Gabriel me pidió que aclare, puedo estar yo equivocado y les pido excusa, pero yo entiendo que lo que se trata de proteger en la indicación del señor Silver es que esas licencias del hijo menor de 1 año por enfermedad grave no puedan ser rechazadas. Eso es fundamental, esa es la línea, la argumentación de fondo. Y eso está contenido en el inciso segundo del artículo segundo propuesto por el Ejecutivo, en que dice que los casos señalados en el inciso anterior, las comisiones de medicina preventiva o invalidez con PIN, no podrán rechazar las licencias médicas emitidas en virtud de una enfermedad grave del niño o niña menor de 1 año. Está la misma idea. Por eso que digo de que la segunda parte de la indicación del señor Silver ya está contenida en el artículo segundo del Ejecutivo. Estamos votando el inciso primero. Eso es lo que usted ratifica. Es objeto de la litis. Ratifíquelo. Diputado Silver, no sé si quiere la palabra. Creo que, o sea, a lo menos para mí fue descriptivo el señor secretario y a mi juicio lo que debiera ser sometido a votación es el inciso primero, que ha sido objeto de litis, por así señalarlo, respecto a su admisibilidad, pero claramente una cosa distinta y corresponde ser votada. Lo segundo, a nuestro juicio, está contenido en alguna de las indicaciones plasmadas por el Ejecutivo. Ok, entonces pasamos a votar la indicación en su inciso primero. La admisibilidad primero, presidente. La admisibilidad, disculpen, la admisibilidad. ¿Cómo sería entonces? Vamos a votar la admisibilidad de la indicación del señor Silver. Los que votan a favor de la admisibilidad. O sea, votan con la presidenta. Los que votan en contra de la admisibilidad. Señor Barros. En contra, secretario y presidente, gracias. Señora Castillo. Castillo. Señora Castillo. Quienes votan a favor de la admisibilidad. Así, señora Castillo. A favor. Señor Durán. En contra. Señor Eguiguren. Señora Carvajal. A favor de la admisibilidad, secretario. Señor Labra. Apruebo. Señor Melero. Yo voy a respaldar la posición del secretario de la comisión, que ha sido muy claro y muy nítido en señalar la inadmisibilidad. Y quiero hacer presente a la comisión de que aquí no hay informe financiero, ni se está aprobando una iniciativa de ley como lo obliga nuestra ley orgánica, señalando el origen de los fondos y los montos comprometidos. Creo, Presidenta, que nuevamente volvemos a una conducta que yo pensé que la experiencia ya nos había ido señalando que este no es un buen camino. Las admisibilidades no son, son una obligación a cumplir, más allá de si a uno le gusta o no el precepto constitucional, que por lo demás ya sabemos que estos son preceptos que vienen del año 25, de la Constitución del 25, nunca jamás cambiada ni por Salvador Allende ni por todos los gobiernos democráticos. Y me temo que una reforma de la Constitución se va a mantener en el marco de un gobierno presidencial. Entonces, creo que nuevamente estamos haciendo caso omiso de la Constitución, buscando un camino tortuoso para aprobar las leyes con interpretaciones que no caben. Es evidente que esto genera gasto, presidente. Pero en fin, vamos a demorar el proyecto, vamos a caer en la trampa que se ha señalado elocuentemente acá, y yo no tengo otro camino, Presidenta, que votar en contra de la admisibilidad de esta indicación. Gracias. Señor Rodadilla. Contra, secretario. Señor Saavedra. Voy a aprobar porque este no significa gasto directo como se ha mencionado anteriormente. Esta fue la misma discusión que tuvimos en la comisión mixta ya hace un tiempo atrás. Y se zanjó de esa forma. Señor Sauerbaum. Señora Sepúlveda. Presidenta, de la misma forma como lo ha planteado el diputado Saavedra, nosotros dimos una discusión larga y lata en esta comisión, y además porque el presupuesto, ¿no es cierto?, que se utiliza, que es un fondo que se aprueba además con recursos del Estado a partir de la ley de presupuesto. A favor, Presidenta. Señor Silver. No, muchas gracias. Obviamente, a nuestro juicio es absolutamente admisible. Hay que dejarle claro por su intermedio quienes piensan distinto, que aquí no se innova ni crea un derecho distinto.
sino que es el mismo prenatal concebido en nuestra legislación, que es parte, obviamente, de la seguridad social y que se imputa a un presupuesto que además hace, como todo presupuesto, una estimación o proyección del gasto, que a los hechos de los mocionantes no genera de suyo, por la sola aprobación, un gasto como efecto directo de la sanción legislativa por parte de esta Cámara o de este Congreso. Y en consecuencia, es plenamente admisible al alero de esta Constitución y por sobre todo yo esperaría que algunos de quienes intervienen en contra respeten fallos del Tribunal Constitucional. Es justamente quienes quieren respetar la Constitución, quienes además tienen que respetar los pronunciamientos de órganos de control constitucional, como es el Tribunal Constitucional, quien tiene sendos fallos y jurisprudencia en la materia. Gracias, presidente. Presidenta. Yo voto a favor de la admisibilidad. A favor de la admisibilidad, 7 votos, presidenta, 6 votos en contra. Aprobada la admisibilidad. Votación, presidenta. Ahora la indicación propuesta por el señor Silva. Señor Barros. En contra, presidente, gracias. Presidenta, ¿le parece si repetimos la votación inversa, salvo que haya... ¿Sí? No, quieren hacer la votación. Señora Castillo. Sí, presidenta, yo quiero justificar mi voto porque cuando se tramitó el proyecto del postnatal, toda la dilación que se produjo en el proyecto no fue por el impulso de la iniciativa parlamentaria, sino que fue por una actitud recalcitrante, yo diría, de parte del Ejecutivo, hacerse cargo de una realidad que era patente y que era una necesidad urgente. Entonces, presidenta, yo creo que no es aceptable que hoy día se nos venga a decir acá que por tener iniciativa, que por querer poner un tema sobre la mesa, además argumentando que es perfectamente admisible, finalmente se nos intente decir y persuadir apostando a que esto podría demorar el proyecto. Yo le quiero recordar a todos quienes han dicho eso, que esta comisión lo que hace es hacer una propuesta a la sala, y es la sala la que es soberana de ver si esto finalmente se aprueba o no se aprueba. Yo no voy a quitarle el derecho a la sala a pronunciarse sobre esta materia porque me parece que es de toda urgencia. Y nosotros como parlamentarios, si el gobierno no da soluciones, tenemos la obligación de darle alternativas a las personas. Por eso impulsamos el 10%, por eso hemos impulsado otro tipo de proyectos también, que son una necesidad urgente. Yo creo que hoy día la realidad ha superado cualquier análisis financiero y creo que el Ejecutivo le recomiendo que busque el mecanismo de poder, en caso de que este costo indirecto así lo requiera, poder aumentar los recursos en la próxima ley de presupuesto, presidenta. Por eso voy a votar a favor de esta iniciativa. Y creo que no es saludable tampoco que cada vez que los parlamentarios presentamos una iniciativa que es perfectamente compatible y admisible, se nos diga que queremos retrasar el debate por darle más derechos a las personas. Señor Durán. Por favor. Señor Eguiguren. Señora Carvajal. Gracias, secretario. Yo quisiera fundamentar muy escuetamente el por qué anuncio desde luego mi voto a favor. Primero, porque no nos parece extraño que en esta y otras discusiones que tienen que ver con derechos de las mujeres trabajadoras se siga insistiendo en una norma en la Constitución y en la legislación actual vigente, porque es evidente que desde el origen de nuestra normativa ha habido un principio de desigualdad que manifiesta. Y cuando se trata de abordar los derechos de las mujeres, nos vamos a encontrar siempre con esta cortapisa, mientras no seamos capaces de generar mecanismos y legislación que tienda a visualizar esta, no digo problemática, esta necesidad que hoy día debe el Estado y sobre todo el Parlamento hacerse cargo. Yo no vine a este Congreso para hacer más de lo mismo, no vine para reproducir un sistema que en la práctica se debe retardar, que el gobierno en primera instancia le costó más de 120 días poder siquiera acceder
en algo a poder extender un postnatal que hoy día se nos insinúe siquiera y que se nos siga diciendo y presentando problemáticas cuando hay este tipo de normativas que hoy día son de una necesidad evidente. Por esa razón y en base a ese principio que no solo lo manifiesto acá, sino que en toda la normativa que hoy día rige nuestro sistema jurídico, es que apruebo, por supuesto, esta indicación. Señor Labra. Sí, yo apruebo y ya di las razones que tengo para aprobar. Señor Melero. Presidenta, yo tengo la convicción que si la autora, la hoy día senadora Marcela Sabat, estuviera votando como diputada ahora, estaría votando en contra en este minuto. Al igual que lo están haciendo sus compañeros de Renovación Nacional. Porque esto va más allá de lo que fue su idea matriz, su proyecto original, que era justamente forzar la obligación del empleador de ofrecerle a la mujer en esta situación la posibilidad de ejercerlo vía el teletrabajo y en los términos que ha quedado redactado. Pero acá se quiere insistir en el tema del prenatal como si las mujeres no tuvieran ninguna protección. Esas mujeres también, digámoslo, tienen posibilidad de teletrabajo, tienen posibilidad de extender su situación por la vía del subsidio que se creó justamente de cesantías y se ha visto interrumpido su flujo de trabajo. Y ahora entonces se argumenta que esto es constitucional. Yo, estimados y queridos diputados, lo digo con afecto, yo los invito a reflexionar. No puede ser que bajo la premisa de que existe un programa, el Parlamento puede arbitrariamente subir el costo de ese programa. Miren, la semana pasada aprobamos el plan clase media y establecimos un rango de beneficiarios entre los 400.000 pesos y el 1,5 millones. Bajo la premisa de ustedes, acá podría un grupo de diputados presentar un proyecto de ley que elevara ese beneficio hasta los 3 millones de pesos. Y no habría problema, porque usted diría, no, si este es un problema, este es un programa que ya existe, y por consiguiente no hay ningún problema en que le aumentemos el costo. Bajo esa premisa, podríamos aumentar el gasto en todos los proyectos y programas que existen. Pero por eso es que la misma Constitución es restrictiva. Y yo creo que ustedes, yo los invito de verdad a reflexionar, porque esto no es mala onda, esto no es... Si yo argumento tanto el respeto a la Constitución política es porque creo que es un principio esencial de la deliberación democrática. Y el día que sigamos debilitando los límites que en materia de ley nos establece la Constitución política, más difícil va a ser ponernos de acuerdo. Esto está demostrado en todas partes. Sin duda que vamos a entrar a una reforma constitucional. Y les aseguro que va a ser un tema que se va a mantener. Se los doy firmado. Esto no se va a cambiar, salvo que se cambie el sistema de gobierno. Pero esto no lo cambia porque ninguna mente racional puede colegislar en materia de administración financiera con el Poder Ejecutivo. Imagínense el Parlamento gastándose la plata de todos los chilenos. Estaríamos arruinados hace rato. Y por eso se separa. Entonces, está bien. Perdona que me alargue un poco, Presidenta, pero yo les quiero hacer ver la contradicción en que caen. Yo les digo, contéstenme la pregunta que les acabo de hacer. ¿Podrían un grupo de diputados ampliar el plan clase media y llevarlo a 3 millones de pesos porque existe como programa sin que eso signifique informe financiero ni gasto alguno? Yo tengo la convicción que no, Presidente. Y por consecuencia y por convicción es que no tengo otro camino que votar en contra de este. Gracias, Presidente. Señor Bobadilla. Señor Saavedra. Mira, yo quiero recordar que estamos en un estado de excepción constitucional y tiene el origen en que tenemos una pandemia y eso nos obliga a tomar medidas excepcionales. No es una situación normal. Y quiero recordar que lo que acá estamos resolviendo es cuidar justamente al más desprotegido, al más inválido, al niño o niña que están en una situación compleja producto que su madre no está en condiciones de poder resolver los problemas que surgen de una enfermedad. Por tanto, estamos haciendo eso, no estamos haciendo otra cosa. Segunda cosa, no es cierto, nosotros no podemos, sabemos cuáles son las atribuciones, no podemos obviamente aumentar gastos, pero no es un gasto, es una eventualidad, porque aquí hay un programa que está zanjado en el presupuesto de la Nación, y se zanjó a mi entender en la discusión anterior que tuvimos respecto del postnatal de emergencia, en la comisión mixta, en donde creo que quedó
nítidamente establecido qué es lo que significaba esto. Tanto acá no hay ninguna situación distinta a la que ya se obró para aprobar aquello. Por tanto, apruebo con la plena convicción que lo que estamos haciendo es seguir en la línea que se argumentó en términos constitucionales en la anterior discusión para el postnatal de emergencia. Señor Sauerbaum. Señora Sepúlveda. Por favor. Señor Silver. Gracias, presidenta. Obviamente voto a favor y recordar lo que señaló el Tribunal Constitucional, para que esto no es el mero capricho de los mocionantes, que hizo relación que este proyecto, y tal vez estoy citando algunas palabras casi textuales, respecto a un fallo, dice, cuando no viene en disponer de forma directa del presupuesto de la nación, cosa que ocurre en los hechos, ni su administración financiera, acá nos innova respecto de la manera de pago, es un gasto eventual en un fondo de subsidios ya existente. Ninguna moción puede declararse inadmisible por el efecto colateral, que esa es la expresión que utiliza el Tribunal Constitucional y por tanto con estricto apego a nuestra Constitución, y en consecuencia pensamos que era una medida necesaria en términos de pandemia. Pero yendo un poco al fondo, acá por su intermedio el diputado Melero, como nos hacía esta invitación a esta reflexión, decir dos cosas. Acá no es un puñado de diputados, si es que esto se extiende va a ser el Congreso de la Nación, por tanto una mayoría democrática que es parte obviamente de los poderes del Estado, y parece que el señor Melero entiende que en un estado de excepción se gobierna a solas, entiende lo que es el gobierno como una suerte de autocracia con presidencia de lo que existe en cualquier democracia, que es justamente personas que electas piensan distinto al gobierno, y cuando tenemos un gobierno con poca capacidad de diálogo, la verdad es que es un mal escenario de cara a un gobierno que le queda a 1 año y medio, sino más efectivamente por ejercer su mandato. Y en consecuencia, creo que el camino debiera ser otro, más que escucharnos a nosotros mismos, entender que con la oposición hay que buscar un marco de entendimiento, más que la negación o existencia de un Congreso en el cual este gobierno tiene obviamente minoría del punto de vista parlamentaria, pero eso no es por capricho o mera suerte del destino, sino porque los ciudadanos de este país votaron obviamente este Congreso y por tanto le toca a los ministros y por su intermedio al presidente Piñera gobernar con estos parlamentarios, y en consecuencia si no hay un diálogo, si no hay apertura a cambiar, si se entiende que se gobierna con presidencia del Congreso, obviamente estamos en el peor de los mundos, y por eso el llamado a la reflexión al diputado Melero, que estamos en democracia y para lo sucesivo esperamos diálogo más que asilarse obviamente en un reglamento o en una letra de la Constitución. ¿Cómo vota? A favor. Señora Llomas. A favor. Resultado de la votación, presidenta, 7 votos a favor, 6 en contra, ninguna abstención. Aprobada la indicación del señor Silver. Nos quedaría pendiente el tema del amamantamiento, presidenta. Ya, no sé si Francisco del Río sí tiene la palabra. Presidenta, hemos visto con el subsecretario varias alternativas, pero sabe que sinceramente preferiríamos que fuera la propia autora quien aclarara el sentido tanto en el texto como en su espíritu, presidenta. Hay que colocarlo en votación, presidenta. Sí, claro, lo la comisión colocamos en votación entonces. Lo rechazo, lo aprueba, y la ahora senadora Sabat verá cómo modifica el texto o lo mantiene de otra forma. Ok, entonces lo ponemos en votación. Señor Barros. A favor. Señora Castillo. A favor. Señor Durán. Perdón. Señor Eguiguren. Señora Carvajal. A favor. Señor Labra. A favor. Señor Melero. A favor. Señor Rodadilla. A favor. Señor Saavedra. A favor. Señor Sauerbaum. Señora Sepúlveda. Señor Silver. A favor. Señora Carvajal. Llomas, perdón. A favor. Falta solamente el voto de la señora Sepúlveda. 12 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, presidente. Aprobado
la indicación de la señora Sabat. Quedan dos temas, Presidenta, que resolver. Uno es el diputado informante, que le correspondería, por el orden que nosotros tenemos, al señor Barros. Ya. ¿Ah? Y el segundo tema es que... Presidenta, si es que al diputado Barros no le molesta, a mí me gustaría informarlo. ¿Le parece, diputado Barros? ¿Tiene ahí? Me moleste o no me moleste, yo lo que estoy es por respetar las mismas normas que nos hemos dado durante muchos años. Pero con esto le cedo mi derecho, diputada, a que usted pueda informarlo. No tengo ningún inconveniente. Muchas gracias. Okay. Y el segundo tema, Presidenta, es determinar las disposiciones que van a Hacienda, porque en virtud de la aprobación de la indicación del señor Silver, que incide en materias presupuestarias y financieras, debiera ir a la Comisión de Hacienda. Pero es que incide, no es que aumente o baje el gasto, incide en materia financiera. Aquí lo que dice el reglamento es eso. Nosotros determinamos el quórum y queda así. Por eso se lo planteo yo, porque la presidenta es la que define en definitiva esto. ¿Qué dice el reglamento nuestro? Dice: conocerá también en forma exclusiva los artículos, los proyectos informados por las comisiones técnicas que tengan incidencia en materias presupuestarias y financieras. Entonces, está bien, yo lo planteo, Presidenta, porque es usted la que tiene que determinar cuáles son los artículos, pero por favor, cuáles son los artículos que van a Hacienda, Presidenta, por eso lo hago presente. Gracias, secretario. El subsecretario me había pedido la palabra. Sí, Presidenta, era en la misma línea de lo que estaba diciendo el señor secretario, que le iba a solicitar que se pudiese remitir, porque, a ver, respecto de la moción original, que fue la que fue remitida por la Cámara a esta comisión, no venía esta indicación que se está viendo ahora, y esta indicación sí tiene una incidencia presupuestaria. Recordemos que el prenatal se paga siempre con cargo al fisco, más allá de que lo paguen las FONASA o ISAPRE, esos son los entes pagadores, siempre viene de recursos fiscales lo que ese pago de prenatal. Pues también era para solicitarle, Presidenta, que se pudiese remitir a la Comisión de Hacienda para que se pronuncie lo que respecta a dicha comisión. Señor Melero, Presidente, le está pidiendo la palabra. Ya, diputado Melero. Y luego el diputado Silver. Sí, gracias, Presidenta. Lo que la comisión resolvió es que era admisible, pero eso no libera que, tal como lo ha dicho el señor secretario de la comisión, y la norma expresa así lo dice, que la Comisión de Hacienda tiene que conocer la incidencia financiera, no que a juicio de esta comisión se establezca si eroga o no eroga gasto, que fue uno de los argumentos, sino que cómo incide la administración financiera, porque de prosperar el prenatal, el Estado va a tener que poner los recursos, y usted podrá comprender, Presidente, que ese es un tema que afecta sobre las normas presupuestarias y sobre la ejecución del gasto, de manera tal de que a mí me parece que es evidente que lo tiene que ver la Comisión de Hacienda, y yo le pido que por favor en eso seamos responsables. Y además creo, Presidenta, que tiene el informe de consignar que esta ley es de quórum constitucional. Me imagino que en eso no habrá inconveniente, porque está obviamente incidiendo en la materia de seguridad social y tiene un quórum distinto al de la simple mayoría. Gracias, Presidente. Verificado, pero se cambió en la sala. Ya, el diputado Silver había pedido la palabra y luego califico y ya cerramos. Sí, gracias. No quiero ocupar el vocablo correcto, pero yo creo que la declaración del señor secretario es impertinente, no respecto a su persona, sino que impertinente en términos de los fallos que no corresponde, ¿no? Pero es que quiero ser lato y preciso en el término. El señor secretario entendió el concepto de impertinencia. Respecto de que ya hubo una votación, se señaló que no tenía incidencia desde el punto de vista presupuestario, sino habría sido declarado inadmisible, y en consecuencia no podemos decir dos cosas de una cosa en la cual ya hubo una votación. Y así, señora Presidenta, pedimos que vaya directamente a la sala, porque como he dicho, de manera colateral no innova respecto a un derecho, no genera una glosa del punto de vista presupuestario. No podemos aquí hablar respecto de la tasa de uso que puede tener esta licencia respecto del prenatal, y creemos que tiene en consecuencia que irse a la sala. En nuestro Congreso y en la legislación parlamentaria
existe el concepto de doble instancia o de Cámara Revisora, pero que está dada por la existencia del Senado o de la Cámara de Diputados, dependiendo cuál sea la Cámara de origen, pero no corresponde a la Comisión de Hacienda hacer una revisión respecto de los proyectos. No tiene ese talante y ese abolengo la Comisión de Hacienda, y así fue el diseño constitucional erigido a partir de la Constitución del 80. Gracias, Presidenta. Ya, yo voy a decidir que vaya directo a la sala. A mí me parece que no requerimos más trámite de este proyecto de ley. Necesitamos que esto avance por la calificación, además de la admisibilidad que hice anteriormente. Creo que es coherente además que no vaya a Hacienda por la misma argumentación dada en esa oportunidad. Presidenta, ¿sí? Perdón. Respecto a la calificación de los artículos, Presidenta, que también tenemos aquí hay normas que podrían incidir en materia de seguridad social y requerirían un quórum distinto al de la mayoría simple. Entonces también hay que determinarlo y esa es una facultad de la Comisión, de determinar esas normas. ¿Tendríamos que votarlo entonces ahora? Yo estoy por creer que sí, Presidenta, porque no está dentro de las facultades suyas, sino que es de la Comisión. Entonces ponemos en votación si es que requiere la calificación de 2/3. Tenemos 5 minutos para votar. No, es quórum calificado nomás. Quórum calificado. Si es que requiere quórum calificado, ponemos en votación entonces. Pero antes estoy pidiendo la palabra antes, si fuera tan amable. Ya, diputado Melero. No, lo que pasa, presidente, es que yo creo que en esto no he visto a nadie decir que no es de quórum calificado, de 4/7. Si alguien tiene una contienda sobre eso, que lo exprese, pero yo creo que es evidente, presidente, que no es. Salvo que alguien diga que no lo es, que no es de quórum. Entonces ahí yo le pido que haga la votación, pero me parece que es evidente. A ver, Diputado Silver. No, a ver, yo que le quiero, parece que no conoce la Constitución del 80 el diputado Melero, aclarar que habla... Sí la respeto, que es muy distinto, usted no la respeta. Que es de quórum calificado, quiere decir que es uno de la mayoría presente, y otra cosa se refiere a la mayoría de los diputados en ejercicio. Eso hace la diferencia que sea una norma o no de seguridad social, pero no el quórum que está señalando el diputado Melero por su intermedio. Presidenta, ¿votamos entonces la calificación, Presidenta? Sí, votamos la calificación, si no tiene sentido este debate. Es obvio que la votación va a ser la misma que hemos repetido. ¿Vale la pena repetirla? Sí, repítala, por favor, sí, para que quede expresamente quiénes son los infractores. Por favor, diputado Melero. Por favor. Infiltrado. Quienes voten a favor, votan porque es de quórum calificado. Por favor, los que votan a favor, votan por quórum calificado. Los que votan en contra, por quórum simple. Señor Barros. A favor. Señora Castillo. En contra. Señor Durán. Señor Eguiguren. Señor Jiménez. Señora Carvajal, perdón. No me he alcanzado. En contra. El señor Labra. Soy un buen infractor. En contra. Señor Melero. A favor. Señor Bobadilla. A favor. Señor Saavedra. Dulcemente infractor, apruebo. Señor Sauerbaum. Perdón. Contra. Estoy pensando en el apruebo. Señor Saavedra, ¿cómo vota? En contra. Señor Sauerbaum. Señora Sepúlveda. Señor Silver. Señora Presidenta. En contra. Terminar la discusión, Presidenta. Es de quórum simple. Ok. Entonces, despachado el proyecto de ley y también se termina la sesión por haber cumplido el objeto de esta sesión.